Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. A menos de 100 días de gestión gubernamental, Guillermo Lasso ya tuvo su primera protesta popular en las calles de distintas ciudades del país. Y en lo medular, las organizaciones sociales y populares demandan el fin del incremento mensual de los combustibles, pero hay otros reclamos más. El presidente de Ecuador ha dicho en respuesta a las manifestaciones callejeras que no se dejará presionar, que hay detrás un plan de desestabilización, entre otras cosas. Y algo que reveló en una entrevista hace pocos días, no tiene todavía un plan económico, pero por tanto sigue con el modelo de Lenín Moreno. Eso es lo que uno deduciría de sus palabras. ¿Cómo se vive este momento político, social y económico? De esto queremos conversar con el economista Pablo Dávalos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Pablo, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. El presidente Guillermo Lasso en una entrevista el martes pasado dijo que no tenía plan económico, pero que está haciendo algunas cosas. Frente a esa declaración, digamos, de un mandatario, de un presidente en funciones, ¿cuál es el diagnóstico de la situación económica para visorar por dónde se podría generar un plan desde la presidencia? Bueno, el presidente sí tiene un plan económico, fue el plan económico que presentó para las elecciones. Es un plan económico totalmente adosado a las prescripciones del Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con los intereses de las élites bancarias, financieras, industriales, comerciales que tiene el Ecuador. Entonces, lo que el presidente quiere decir en realidad es que su plan económico no tiene posibilidades porque necesita sistema político y no tiene sistema político. Tiene que procesar varias leyes, por ejemplo, reformas laborales que tienen que ver con la flexibilización laboral, tiene que procesar leyes para la privatización de la seguridad social, tiene que aprobar leyes de reformas tributarias que impliquen privatizaciones de infraestructuras, asimismo reducciones en la nómina pública, despidos en el sector público, incrementos al impuesto al valor agregado, pero no tiene votos en la Asamblea Nacional, porque aquí hay una circunstancia, diría yo, paradójica, extraña y al mismo tiempo inédita en los últimos 20 años en el país. Tenemos un ejecutivo de derecha, neoliberal, pero tenemos un legislativo con partidos mayoritariamente de tendencia de izquierda, progresista, ¿no? Claro. Que no se van a suicidar políticamente al avalar una política económica que va en contra de sus principios. Claro, pero entonces, Pablo, si es que ya está ese plan, ¿cuál es la situación real de la economía ecuatoriana? Porque hasta ahora, gracias incluso a un acompañamiento que hacen los medios de comunicación tradicionales a no colocar los puntos sobre las IES en la calle, en las tiendas, en las gasolineras, en donde los hogares están sintiendo el impacto de los cambios económicos, hay otra realidad, es decir, hay incremento de precios, no sé si se pueda medir en un nivel de inflación, pero la situación económica no es la mejor para la mayoría de los ecuatorianos. La economía estaba mal para los sectores populares desde las medidas neoliberales de Lenín Moreno en el año 2019, pero la pandemia devastó a la economía, sobre todo a los estratos de ingresos fijos, a los estratos más pobres, los devastó. El pleno empleo, que es un indicador importante que indica cuántas personas tienen una remuneración conforme al salario mínimo y un contrato de trabajo, disminuyó a niveles inéditos en la historia ecuatoriana. Claro. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos en capacidad de trabajar tienen pleno empleo. Y no hay políticas de empleo, no hay políticas de ingresos, no hay programa económico este momento justamente por ese impasse político que te decía, ¿no? Pero el programa económico es el del Fondo Monetario, ¿no? En la práctica. Los programas del Fondo Monetario se los conoce como deflacionarios, es decir, son programas que apuntan a la reducción del aparato del Estado y a la eliminación de las capacidades públicas para relanzar la economía. Transfiere muchas decisiones a los mercados que son manejados por monopolios, por grandes grupos de poder que utilizan esas políticas del Fondo Monetario para apalancar sus posiciones de poder, sobre todo los bancos, ¿no? Entonces, con el Fondo Monetario no hay ninguna salida y el gobierno lo sabe. Por eso, apenas a 2 meses de su gestión ya empieza a tener movilizaciones potentes, movilizaciones fuertes de varios sectores, indígenas, campesinos, obreros. En este momento, por ejemplo, tenemos una huelga de hambre, ya va cerca de 1 mes, de varios maestros en diferentes ciudades del Ecuador que le reclaman al gobierno y a la Corte Constitucional que por favor permitan que la Ley Orgánica de Educación Intercultural no sea vetada por la Corte Constitucional. Claro, pero Pablo, hay un elemento que es importante. El propio presidente ha reconocido que para terminar este año le hacen falta 4.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional, a partir de los derechos especiales de giro, le ha otorgado al Ecuador 1.000 millones. De esos 3.000 millones que son deficitarios para la gestión pública y la gestión estatal, ¿de dónde saldrían? ¿Cómo se lograría solventar esa situación que sí redunda en la vida económica del país?
Bueno, hay que indicar que aquí la construcción institucional, constitucional y legal cambia la forma de evaluar el déficit fiscal, por ejemplo. En otros países puede ser diferente, pero aquí en el Ecuador el déficit fiscal no tiene que ver con los ingresos y egresos directos del Estado producto de los impuestos, se llama gasto permanente. Está separado eso. ¿Por qué? Porque aquí en el Ecuador tenemos una constitución que se denomina garantista. Y esa constitución garantista establece que para garantizar los derechos de las personas es necesario financiar políticas públicas a través de ingresos permanentes que provienen generalmente de impuestos, tasas y contribuciones. Esos ingresos permanentes no pueden ser sujetos a ajuste, no pueden ser sujetos a reducción, no pueden ser sujetos a la vulnerabilidad del ciclo político, del ciclo económico también. Por eso se los separa del déficit fiscal. Entonces, el déficit fiscal no tiene que ver con, si tú quieres, el gasto permanente. Cuando dicen todo el tiempo que hay un incremento del gasto corriente, puede ser que haya, pero ese gasto corriente ya está financiado por el ingreso corriente. Eso se llama regla fiscal. Ese es el caso ecuatoriano. Pero el problema es que hay un... ¿De dónde proviene el déficit fiscal? El déficit fiscal proviene de la desigualdad que existe entre los ingresos provenientes del petróleo y el financiamiento al plan anual de inversiones y al pago del servicio a la deuda. ¿Qué se hace en esas circunstancias cuando los recursos del petróleo no alcanzan a financiar el plan anual de inversiones? Se ajusta el plan anual de inversiones o se establece una estrategia de endeudamiento. Se utiliza en primer lugar el ahorro interno, es decir, se utiliza el ahorro interno para financiar el plan anual de inversiones. No, pero los últimos cambios provocados por el Fondo Monetario Internacional prohíben que el país utilice el ahorro interno para financiar el plan anual de inversiones. Prohíben a través de la independencia del Banco Central, o sea, no hay cómo financiar con ahorro interno. Le obligan al país a necesariamente financiar el plan anual de inversiones y pago de servicio a la deuda con ahorro externo, es decir, deuda, ¿no? Deuda externa. Pero Pablo, a ver, hay un elemento que también llama la atención, es que el Fondo Monetario le entrega $1.000 millones al Ecuador. Esos $1.000 millones, si hubiesen sido, por ejemplo, para otro país como Chile, México y los propios Estados Unidos, van directamente a dinamizar, a darle liquidez a la economía. En el Ecuador, lo que están diciendo los que manejan la economía es que buena parte de ello, o no han definido cuánto, van a las reservas internacionales. Entonces, no se dinamiza la economía. Te explico por qué. Porque en la última revisión y cambios a las leyes monetarias establecieron un articulado en la ley en el cual las reservas internacionales del país están a disposición de los bancos privados. Se le conoce con el nombre de regla de respaldo, es el artículo 30 de las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. Que se hizo en el gobierno de Lenín Moreno. De Lenín Moreno. Eso se hizo en el gobierno de Lenín Moreno, pues se aprobó este año, en el año 2021 se aprobó, ¿no? A inicios del 2021. Una reforma legal interpuesta además por el Fondo Monetario Internacional directamente, ¿no? Que obliga a tener reservas. Entonces ahora es la primera vez, y en dolarización eso no se utiliza, ahora es la primera vez que tenemos reservas que tienen como objetivo financiar a los bancos, las transferencias al exterior que hacen los bancos privados, Banco de Pichincha, Banco de Guayaquil, todo el conjunto de bancos privados. Entonces les interesa tener reservas potentes, reservas fuertes, porque esas reservas se les entrega directamente a los bancos. Si el Fondo Monetario entrega, entonces 1.000 millones van a las reservas, y una vez que están en las reservas, después vendrán los grandes bancos, en vez de utilizar sus propios capitales, etcétera, para realizar transferencias de sus clientes, además, o fuga de capitales, utilizan estos recursos, ¿no? Estos 1.000 millones de las reservas internacionales y los envían al exterior. Y eso no ayuda a la economía directamente, es en decir, absoluto, lo que está pasando en Chile. Chile siendo neoliberal, Sebastián Piñera, nadie puede decir que es socialista ni nada por el estilo, utiliza esa parte directamente la liquidez de la economía. Lo mismo están haciendo en México, lo mismo hacen en Argentina, y para qué decir lo que está pasando en Estados Unidos, donde incluso va directamente al hogar, a la cuenta bancaria de la familia, van hasta $800 mensuales. Aquí van a los mensuales. banqueros privados que los van a utilizar para la fuga de capitales. Ahora, para cerrar entonces esta primera parte, Pablo, si la situación económica es así, si en la perspectiva de lo que parecería va a pasar con la economía ecuatoriana, en función de que el presidente dice que va a haber mejor inversión extranjera, que está planteando el tema de la minería como uno de sus puntales fundamentales, ¿hasta dónde el gobierno puede sostener este discurso cuando la realidad es otra? Es decir, ¿crees que efectivamente el relato, lo que el propio Guillermo Lazo dice, cambiemos la narrativa para que la economía sea entendida de otra manera?
Sí, el presidente Lasso piensa que con cambios en la oferta va la demanda de la economía, es decir, la capacidad de consumo de la economía, va a solucionar los problemas de desempleo, pobreza, redistribución del ingreso, y eso es absolutamente, por decirlo menos, ingenuo. O sea, eso no va a pasar. Todo lo contrario, la economía va a entrar en un proceso, yo diría, de disputas muy fuertes, porque el momento en que emite el decreto 151, en el cual posibilita la emergencia de la industria minera en un país que no es minero, eso significa conflicto social. Porque las mineras van a utilizar territorios donde viven personas, donde están comunidades indígenas, pobladores, etcétera, los va a expulsar de esos territorios, no va a asumir los costos ambientales, los pasivos ambientales que eso significa, y eso va a significar protesta, confrontación social. Pero también ha dicho que va a ampliar la frontera petrolera, es decir, que él incluso plantea que posiblemente en los 4 años próximos tengamos la producción petrolera de 1 millón de barriles diarios. Esto en el Ecuador es casi como un mito para algunos expertos, porque dicen, si ahora tenemos entre 300 y 400 mil, llegar a 1 millón quiere decir o que renueva los que están, perfora más pozos, y además ampliando la frontera petrolera se afecta a lo que se ha disputado durísimo en este país, que es preservar la Amazonía. Efectivamente, eso destruiría la Amazonía. Eso significa además más capitales, sobre todo en pozos que están en funcionamiento, para sobreexplotarlos, ¿no? O sea, básicamente significa eso, pero además eso también, al mismo tiempo que sobreexplotas los pozos, implica cambios ambientales fuertes, potentes, en un contexto donde el mundo está discutiendo los efectos del cambio climático, ¿no? Claro. Aumenta los pasivos ambientales, se confronta si tú quieres, a las organizaciones, pero está en línea con el decreto 90 que privatiza toda la industria de petróleo. Claro que sí. Entonces, porque todo esto, si aumenta, toda la industria petrolera, eso significa más negocios para las empresas, porque vamos al cambio de los contratos. En este momento tenemos contratos que se denominan de servicios, donde la mayor parte se queda el Estado. Ahora vamos a contratos de participación, donde la mayor parte se quedan las empresas privadas. Y que se van del país. Vamos a la privatización de las refinerías, vamos a la venta de todas las estaciones de servicio de gasolina que existen en el país, ¿no? Es decir, esto es correlativo, si tú quieres, entre el decreto 90 y el decreto 151 hay una correlación directa, ¿no? Claro. Entonces ahí está el plan económico que ha hablado la oposición. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos para seguir conversando del impacto social que ya tiene la gestión de 79 o prácticamente 80 días el presidente Guillermo Lasso. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y seguimos conversando con el economista Pablo Dávalos, a quien le preguntamos, en función de lo ocurrido este día 11 de agosto en las calles de Quito, en las calles, por ejemplo, de la provincia del Guayas, donde incluso los bananeros botaron en las carreteras decenas y centenas de banano, ¿qué implica eso para el país? No hay satisfacción, la protesta podría continuar. ¿Hasta dónde esto, como dicen algunos ya, está calentando las calles? Y eso obviamente va a traer dos consecuencias. Uno, la confrontación con el gobierno, que ha dicho que no va a ceder a los chantajes. Y la segunda es la represión, porque el presidente ha confesado en una entrevista que ha mantenido 8 reuniones del Consejo de Seguridad Nacional y ni una sola reunión con los sectores sociales y populares que están en las calles. Sí, definitivamente hay mucha preocupación por parte del Ejecutivo aquí en el Ecuador por llevar adelante su programa económico, habida cuenta de que no puede en la Asamblea Nacional aprobar las leyes neoliberales que son necesarias para su programa económico, y de otra parte se enfrenta a un entramado organizativo potente. Ecuador es uno de los países con los movimientos sociales más potentes de toda América Latina, ¿no? Tiene el movimiento indígena, creo yo, más referencial del continente, y Ecuador empezó el mes de octubre del año 2019 un conjunto de protestas que
fueron asimismo referenciales para América Latina y para el mundo. Ahí empezó Colombia y empezó Chile, ¿no? Y fueron eventos que transformaron los sistemas políticos de cada país. Entonces el gobierno tiene miedo de que eso vuelva a repetirse. Pero al parecer su intención es solucionar problemas políticos y económicos desde la violencia, desde la represión, desde esa capacidad legítima que tiene el Estado de manejar la violencia, ¿no? Pero la violencia no soluciona problemas políticos. Y se enfrenta este momento a un bloque, Gramsci diría un bloque histórico, si tú quieres, que tiene como centro y como referencia al movimiento indígena y al nuevo liderazgo del movimiento indígena de un joven dirigente indígena que se llama Leonidas Issa, que es muy consistente, muy sólido, muy ideológico y que ha logrado generar una especie de fuerza gravitatoria para atraer al bloque de Pachacutic, que es la representación política de la CONAIE en la Asamblea, y darle consistencia. ¿Por qué? Porque en anteriores circunstancias el bloque muy marginal de Pachacutic generalmente tenía posiciones contradictorias, paradójicas, a veces votaba por el poder, a veces contra el poder, es decir, no se tenía una certeza. Ahora, por el contrario, sabemos que con la presencia de Leonidas Issa, Pachacutic va a la oposición. Pero si Pachacutic va a la oposición, Pachacutic es el partido que maneja la presidencia de la Asamblea Nacional, maneja la presidencia de la Comisión de Régimen Económico, donde tiene que aprobarse el presupuesto del Estado y las reformas económicas legales, maneja la presidencia de los GATS, etcétera. O sea, no es un partido circunstancial, es uno de los partidos más potentes y más importantes del actual escenario político. Pero además te añado una cosa en particular, Pablo, y perdona la interrupción, porque parecería que Guillermo Lasso escogió a su contradictor político, y es el movimiento indígena y a Leonidas Issa, cuando él dice, les ataca y dice que es gente que tiene tractor, que no paga impuestos, que además se disfrazan de pobres. Es decir, con ese discurso prácticamente ya definió quién es su contradictor. Sí, el problema es que estamos recién 2 meses en el gobierno de Guillermo Lasso. Si eso lo hace en la mitad de su periodo, ya están las cosas determinadas, pero ¿cómo quiere gobernar 4 años cuando no tiene la posibilidad de aprobar ninguna ley? Porque si tiene a Pachacutic en la oposición, y aún es que es el segundo partido más importante, aunque numerosamente más potente dentro de la Asamblea, ¿no? En la oposición, ¿cómo va a aprobar las leyes que son necesarias? Pero ahí dijo una cosa en la entrevista que es muy importante. Él dice de cada 10 decisiones que tome el Ejecutivo, una depende del Legislativo. Es decir, él puede mandar leyes, pero en realidad de las 9 decisiones más importantes las toma vía decretos, resoluciones, acuerdos ministeriales o convenios, como hizo con el tema del CIADI, que no pasó por la Asamblea, sino que fue directamente la embajadora de Estados Unidos quien en Washington definió eso. Pero de pronto tiene que entender que puede ser que cierto tipo de decisiones se adopten por vía decreto, cierto tipo, pero las más importantes se adoptan vía leyes. 1 y 2, la Asamblea tiene la capacidad de fiscalización. Es decir, puede poner trabas a ese programa económico, a esas decisiones que el presidente ha adoptado. La Asamblea también tiene posibilidades, tiene mecanismos, ¿no? En consecuencia, estamos ya entrando a un escenario de confrontación, de crisis de gobernabilidad para el presidente, y estamos recién a 2 meses. Si a esa incapacidad que tiene el gobierno de llevar adelante leyes que son absolutamente prioritarias para él, tú le sumas la capacidad de movilización que tiene la sociedad ecuatoriana a través de diferentes organizaciones sociales, están sobre todo los indígenas, pero también están los maestros, pobladores, campesinos, productores agrícolas, etcétera. Entonces tú tienes un escenario muy complejo. ¿Cómo va el presidente a resolver ese escenario complejo en los próximos 3 años, 10 meses? ¿No? Recién han transcurrido 60 días, ¿no? Estamos cerca de los 100 días. ¿Cómo va a resolverlo? Cuando está muy pegado, si tú quieres, muy pegado a su visión doctrinaria neoliberal del mundo, en un país en el cual no hay posibilidades. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el escenario de la pospandemia, estamos recién saliendo de la pospandemia y las sociedades necesitan otro tipo de respuestas en la pospandemia. Necesitamos nuevas articulaciones institucionales, necesitamos saber qué va a pasar, por ejemplo, con los jóvenes que no pudieron seguir sus estudios en la pandemia porque no tenían ni internet ni dispositivos para hacerlo. Pero Pablo, hay un detalle que es muy importante, quizás en América Latina esto llame la atención, es el 52% de la gente votó por Guillermo Lasso, y buena parte de ellos no votaron precisamente por Lasso, sino contra el candidato del correísmo, y eso implica que la gente sabía que tenía un candidato que cuando fuese presidente iba a aplicar el modelo neoliberal, hasta donde también hay cierta corresponsabilidad, digamos, voy a decirlo así, de votar por quien saben que iba a tomar estas medidas.
No sé si echarle la culpa al votante soluciona en este momento los problemas. El votante sabía, porque de pronto entre dos escenarios consideraba que el menos peligroso para la sociedad era Lasso, porque ya había votado previamente por la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional se había constituido en un límite al gobierno de Lasso. Lasso no puede hacer lo que le da la gana, o sea, es imposible que haga. Lasso no puede llevar adelante el programa neoliberal. Estamos en un contexto de colisión de trenes. Va a intentar solucionar las movilizaciones sociales desde la violencia, desde la represión, pero eso también tiene límites, claro, ¿no? Entonces, cuando llegue a esos límites, ¿qué va a pasar con la sociedad ecuatoriana? ¿Hasta qué punto ese choque de trenes va a significar que Lasso tenga que resignar ciertos tipos o ciertos elementos de su programa político, ¿no? ¿O hasta qué punto vamos a una situación tan insostenible donde el presidente asuma la capacidad constitucional de disolver la Asamblea, por ejemplo, ¿no? De la muerte cruzada. ¿No? O la muerte cruzada, que es la segunda posibilidad. Pero Pablo, ¿te parece a ti? Tú y yo nos conocemos de muchos años también y hemos vivido los últimos, digamos, 20 años la política ecuatoriana en distintas vías, por supuesto, pero ¿no te parece que hay algún cierto parecido entre lo que pasaba con el gobierno de Yamil Maguad en el año 98, 99, que además en el gabinete del señor Lasso hay algunos funcionarios del gobierno de Maguad? ¿Crees que efectivamente se consolida o se retoma eso que dejó pendiente Yamil Maguad para aplicarlo ahora, 20 años después? Yamil Maguad, fíjate tú, cuando logra la presidencia en el 1998, logra también firmar la paz con el Perú, sí, y eso le otorga una enorme legitimidad. Un año después todo el mundo pedía que se caiga. ¿Por qué? Porque sucedió la crisis financiera. Una crisis parecida podría suscitarse en el gobierno de Lasso con la dolarización. Después de salir, entre comillas, exitosamente de la vacunación. Claro, entonces es un gobierno que no tiene capacidad de manejar una crisis monetaria, por ejemplo, ¿no? Y el país no puede manejar una crisis monetaria. Pero el presidente Lasso y el Fondo Monetario están socavando la dolarización, están dinamitando la dolarización. Si el presidente Lasso, por ejemplo, elimina los controles a la fuga de capitales y elimina el impuesto a la salida de divisas, que es una contención a la fuga de capitales, podemos presumir que es muy probable una crisis monetaria al mediano plazo. Eso es grave. Cuando se dé una crisis monetaria, el presidente Lasso no tiene ninguna posibilidad de solucionarla. Entonces ahí sí estaríamos en un escenario parecido al del 98, ¿no? Un presidente que hizo una cosa importante en el 98, que fue la paz con el Perú. Ahora tenemos un presidente que hace una cosa importante como es la vacunación, ¿no? Que ha alcanzado en poquísimo tiempo, y hay que aplaudir eso. Y después un presidente que se pegó tanto a su ideología que terminó dinamitando sus propias condiciones de gobernabilidad. Pero él dice, ¿no? Incluso cuando le entrevistan con quienes puede conversar de esos temas, dice que él no hace política, es decir, es un presidente que no hace política y desde la apolítica o de la no política se va a gobernar. Eso incluso es paradójico para una sociedad, es decir, desde la sociología, desde cualquier ciencia, eso es absurdo. Pero eso tiene que ver con sus asesores de marketing, sus asesores de imagen. Hay un rechazo a la política por parte de varios sectores porque la ven como una actividad corrupta, porque la ven como una actividad parasitaria con respecto a su propia sociedad. Ajá. Es una forma de ver el mundo que ha generado los propios grandes medios de comunicación de la burguesía, claro, si tú quieres, ajá, para poder dominar mejor a las sociedades. Entonces el presidente hace lo imposible, si tú quieres, dice él, que es la representación de la política, dice que no hace política, ¿no? Para que el electorado le vea como un presidente lejos de lo que ha significado la corrupción, el parasitismo, de lo que significa la política, ¿no? Pero por definición es un político, pues el presidente, claro, representa la condensación de la política en una sociedad. Y un tema que sí es importante y hay que valorarlo en perspectiva incluso histórica, estas generaciones que ahora tienen entre 16 y 25 años prácticamente están viviendo momentos de crisis con un problema de fondo, no tienen una perspectiva ni una visión de futuro, es decir, no ven un futuro, más bien hay un no futuro que está planteándose ahí. ¿Esto crees que efectivamente está impactando? Porque en las movilizaciones no vemos tantos jóvenes, los que vemos a los jóvenes en Instagram, en TikTok, en Facebook, pero no les vemos en las calles. ¿Hasta dónde también esta no política está, digamos, atenuando la protesta popular? Porque en octubre sí se vio a jóvenes, pero no precisamente urbanos, sino campesinos de sectores semirurales. Porque estamos viendo momentos de transición a nivel global y a nivel societal, si tú quieres, ¿no?
Hay la emergencia de nuevos procesos productivos, la emergencia de redes sociales, la emergencia de monedas como las criptomonedas, que se sustentan en procesos que la humanidad recién está tratando de comprenderlos. Y los jóvenes de hoy saben que no van a tener las certezas que tenían sus padres, es decir, un trabajo fijo, estable a largo plazo. Los jóvenes de hoy vienen con un equipaje de inestabilidad y precariedad fundamental. Pero son jóvenes que se mueven bien en los entornos tecnológicos, se mueven bien en las redes sociales, son jóvenes que se pronuncian frente al mundo a través de Twitter, Instagram, TikTok, que ejercen, si tú quieres, algo que nuestros padres y nosotros no teníamos, y es el hecho de pronunciarnos ante el mundo. Porque para pronunciarnos ante el mundo necesitábamos un medio de comunicación que estaba vedado para la gran mayoría de la población. Ahora los jóvenes se pronuncian en redes sociales, dicen cualquier cosa, pero se expresan, ¿no? Y a veces incluso son ellos del medio. Sí. Sí, ¿no? Pero tienes ahí una paradoja, ¿no? Donde tienes mucha libertad en redes sociales, pero no tienes libertad en sus sociedades. Sí. Es decir, son sociedades que no les dan las condiciones para que ellos puedan desplegarse con todas esas capacidades que tienen. Justamente por eso hay nuevos proyectos, nuevas iniciativas, por ejemplo, la Renta Básica Universal, que es un proyecto que se está trabajando en todo el mundo, creo yo, y aquí en Ecuador ya hay un proyecto de Renta Básica Universal que está en la Comisión de Régimen Económico, que tiene que ser discutida por la Comisión. Será difícil que el presidente Lasso la apruebe, probablemente la vete, porque eso va a significar quitarle ingresos a los más ricos para trasladarlos a la sociedad, para que la sociedad pueda defenderse, pero ese es el futuro. El futuro es la disminución de la jornada laboral a unas 32 horas o 34 horas. Y el trabajo presencial, además. El trabajo presencial se va fracturando por el teletrabajo, etcétera. Los sindicatos van a cambiar de dinámica, porque una cosa es trabajar presencialmente en una empresa y otra por teletrabajo. ¿Cómo organizas un sindicato por teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Es decir, el mundo está cambiando. Pero los sistemas políticos están todavía muy adscritos al siglo XX, están muy relacionados al siglo XX. Los políticos no hablan de calentamiento global, los políticos no hablan de criptomonedas, los políticos se meten a redes sociales, a veces les crucifican las redes sociales a los políticos, porque ese no es su entorno es la labia, si tú quieres, en la televisión, la radio, etcétera. Pero el mundo está cambiando. Por eso creo yo que lo de Lasso en realidad es una transición. Es una transición hacia lo que viene, ¿no? Y aquí están surgiendo los nuevos líderes. Tú tienes en la CONAIE un líder que tiene, ¿cuántos? 38, 39 años. 38 años, sí. Con un discurso nacional y confrontándose al presidente, y van a emerger los nuevos líderes que van a tener menos de 40, 45 años con nuevas visiones del mundo. Es decir, estamos con el periodo de Guillermo Lasso aquí en el Ecuador en una especie de transición hacia un mundo que está emergiendo aquí con fuerza y en toda América Latina. En Chile están discutiendo la nueva constitución, ¿no? En Colombia igual. Entonces son tiempos de transición. Por eso pegarse al neoliberalismo del Fondo Monetario es suicidarse políticamente, ¿no? Gracias, Pablo. Muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy amable por acompañarnos acá físicamente también para hacer esta entrevista. Y ustedes también agradecerles por la participación y conversar con nosotros sobre este tema a través de la interacción en las redes sociales de las que estamos hablando. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.